Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles, pero gracias por la presencia del Espíritu Santo y gracias por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Señor, gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Señor, nos congregamos para estudiar su palabra. Amén. Rogamos, Dios, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Quite cualquier ruido de nuestra mente y permita que la palabra de Dios, la verdad divina, anide en nuestro ser. Que cada uno de nosotros sea una persona arrepentido y arrepentida para la gloria de Dios. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos dicho que la serie completa se llama Transformados por su Espíritu. La idea de transformados es cambiados. Cuando la persona es arrepentida, se produce un cambio en la mente de la persona. Cuando estudiamos la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro, Pablo y los apóstoles predicaron una palabra. La palabra era arrepentimiento. Y todo el Nuevo Testamento tiene como punto de partida la palabra arrepentimiento. Tan importante es la palabra arrepentimiento que la podemos traducir o la podemos comparar con la palabra conversión o la palabra nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nacía de nuevo no podía entrar en el reino de los cielos. Es imprescindible ser una persona arrepentida, una persona convertida, una persona nacida de nuevo. Usted puede, como cristiano, o mejor, como una persona religiosa, usted puede estar convencido de una verdad y creer esa verdad. Pero la idea no es estar convencido de un argumento o de un concepto, sino estar convertido a una persona, y la persona se llama Jesús. Necesitamos ser personas arrepentidas. Eso es clave para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Eso es determinante. Hay personas convencidas de la verdad, pero no convertidas a la verdad. Cuando el Señor Jesús vino y habló con la mujer samaritana, le dijo que a Dios debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Necesitamos la verdad, pero también necesitamos ser personas espirituales. ¿Sí o no? Cuando nosotros somos personas espirituales, hemos nacido de nuevo. Se hace imprescindible entonces saber no solamente qué he creído, sino en quién he creído. Jesús es una persona, no es una cosa, no es un concepto. Es alguien con quien debemos relacionarnos. Y precisamente estamos estudiando a Pablo, la historia del apóstol Pablo. Pablo como una persona arrepentida. El versículo 30 del capítulo 17 del libro de los Hechos, que acabamos de leer, es Pablo que escribe: Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Si usted no sabe si es una persona arrepentida, tiene un serio problema. Si usted es religioso y no es una persona arrepentida, tiene serios problemas. Necesitamos estar seguros de que hemos sido arrepentidos, que el Espíritu Santo ha producido en nosotros el arrepentimiento. Entonces, pastor, ¿qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de las estructuras mentales. ¿Dice o no dice la Biblia en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. ¿Lo dice o no lo dice? Amén.
Los arrepentidos son nuevas criaturas. Cuando Pablo iba para Damasco, ¿iba para perseguir a los cristianos, sí o no? ¿Encarcelarlos? Sí. ¿Golpearlos? Sí. Inclusive tenía derecho hasta para quitarle la vida. Pero cuando se encuentra con Jesús, ¿hubo un cambio en la vida de Pablo? A ver, ¿sí o no? Llegó a Damasco y después que recibió la vista comenzó a predicar acerca de Cristo. Primero lo persigue y ahora predica a Cristo. Hubo un cambio en la vida de Pablo. Toda persona arrepentida se produce en su vida un cambio. Hay una transformación y comienza un proceso de crecimiento que se conoce como santificación y significa liberación del poder del pecado. ¿Era un perseguidor Pablo? Sí. Ahora se convierte en un perseguido. ¿Es así o no es así? Si es verdad que usted es una persona arrepentida, usted tendrá problemas distintos a cuando era una persona no arrepentida. La vida de una persona arrepentida está conectada con Dios. Así que entonces las tinieblas tienen guerra contra usted que se convierte en luz. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús? Vosotros sois la luz. ¿Lo dijo o no lo dijo? Los arrepentidos entonces son luz en este mundo. Y si en la tierra todavía existe la vida, y si todavía se puede vivir en la tierra, es gracias a Dios y a las personas que tienen la tierra. Cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo, aquí en la tierra no habrá vida. Todos los seres humanos quedarán muertos, solo los demonios quedarán en esta tierra. Si todavía se vive en la tierra, es porque los cristianos están aquí todavía. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Cristo no ha venido ya? Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Qué está esperando Dios? Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Por qué el Señor no resuelve esto de una vez? Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Segunda de Pedro capítulo número 3. ¿Por qué no resuelve esto el Señor y se acabó? Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Hay que esperar tanto para que esto se resuelva? Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo número 9. ¿Cómo dice el verso 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice? Paciente para con nosotros. ¿Qué dice ahora? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa? ¿Por qué no ha venido? Porque quiere que usted proceda al arrepentimiento. Que yo proceda al arrepentimiento. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Razón por la que no ha venido. Hágalo. Dele una oportunidad a Dios. Pablo le dio una oportunidad al Señor y empezó un cambio en su vida. Hemos dicho que Pablo cuando llegó a Damasco lo persiguieron y salió huyendo y se fue para Arabia. 3 años pasó en Arabia y Cristo le dio el Evangelio por revelación. Luego de esos 3 años regresa a Damasco y luego de Damasco viene a Jerusalén. Y en Jerusalén se encuentra con Pedro, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, y entonces recibe lo que se llama el Evangelio como tradición doctrinal. Conoce a Jacobo, conoce a Pedro. Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, a quien Cristo se le había revelado después que Cristo resucitó. Se le reveló también a Cefas, se le reveló a los 12, se le reveló a 500 y también a un grupo de apóstoles. Ahora Pablo viene y conoce a los líderes de la iglesia, pero primero conoció a Cristo. Con este corazón cambiado, con esta vida transformada, entonces Pablo comienza a predicar. Decíamos en el tema anterior que empieza a predicar denodadamente. Empieza a predicar con denuedo. Y decíamos que predicar con denuedo significa predicar con valentía, predicar con franqueza, predicar con el corazón abierto, predicar sinceramente. Pablo comienza a hablar acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios y presenta a Cristo como el Señor de su vida. Presentar a Cristo como el Curios o Señor de su vida significa que ahora Pablo no tiene una agenda personal, sino que sigue la agenda de Cristo y que vive para la gloria de Cristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo dice entonces, y lo dice de una manera bien interesante, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el foco de Pablo? Cristo. ¿Quién es el centro de Pablo? Cristo. ¿Hacia dónde se enfoca? Hacia Cristo. Porque
Porque Pablo es una persona arrepentida. Las personas arrepentidas tienen a Cristo como el centro de su vida. Las personas arrepentidas están enfocadas en Cristo. Las personas arrepentidas ya no son de la tierra, ahora son del reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y por eso Pablo dice que ahora somos hijos de Dios y dice que ahora somos ciudadanos del cielo. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser ciudadano del cielo? ¿Cuánto quisieran ser ciudadanos del cielo? Alabado sea Dios. Me gusta la manera como el apóstol Pablo lo dice. Efesios capítulo número 3. Mire qué cosa linda. Qué lindo es ser ciudadano del cielo. Los que son ciudadanos del cielo son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios, entonces son miembros de su familia, de la familia de Dios. Efesios capítulo número 2. ¿Cómo dice el versículo número 19? Así que, ¿qué dice Pablo? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice él? Conciudadanos de los santos, ¿y qué más? Y miembros de la familia ¿de quién? De la familia de Dios. ¿Le gustaría ser miembro de la familia de Dios? A ver, ¿sí o no? Pablo se hizo miembro de la familia de Dios cuando iba rumbo a Damasco y se encontró con Cristo Jesús. Cuando usted es hijo de Dios, la vida es diferente. Cuando usted vive como un hijo o una hija de Dios, usted sabe que pasa por este mundo, pero su punto de llegada es el reino de los cielos. Hay una palabra interesante en la Biblia y es la palabra kenoi. Un kenoi es una persona que va de paso. Por ejemplo, si usted tiene que hacer un viaje, déjeme ponerlo así. Si usted vive en una ciudad de Estados Unidos y tiene que ir a Australia, generalmente una de las salidas para ir a Australia es por Los Ángeles, California. Si usted vuela a hacer escala en Los Ángeles, California, usted llega al aeropuerto de Los Ángeles, pero usted no se queda a vivir en Los Ángeles. ¿Para dónde va usted? Para Australia. Allí se toma un avión y cuando usted se sube al avión, usted tiene que estar tranquilo porque usted va a pasar 16 horas en el aire. ¿Entienden lo que son 16 horas en el aire? Si usted se montó a las 6 de la mañana, cuando sean las 6 de la tarde solo van 12 horas. Le faltan 4 horas más. Así que llega a las 10 de la noche. ¿Cuánta gozadera? 16 horas en un avión. Usted se cansa, se aburre, vuelve a cansarse y vuelve a aburrirse. Por eso es mejor viajar de noche, porque usted por lo menos se duerme. Y en el avión le hacen todas las musarañas que usted no se puede imaginar. Le dan para que coma, le dan película para que vea toda la película que quiera. 16 horas encerrado en una habitación. ¿Se imaginan que hermoso? Y no puede salir afuera de que a mirar el panorama. Porque... Pablo entendió que él era un ciudadano de paso por este mundo. Así que él nada más estaba haciendo escala en la tierra. Su meta era el reino de los cielos. Y yo le hago una pregunta, ¿estamos de paso por aquí, sí o no? Cuando usted nació, estaba desnudo. Y cuando usted se va, no se lleva nada. ¿Es dueño usted de alguna cosa? Entonces despiértese. Hay una sola cosa que podemos ser propietarios en esta tierra, y es la salvación que Cristo nos da. Y cuando nos la da completamente. Usted era joven ayer, ahora mírese al espejo. Yo lo fui también. Y mi hermano, cada día que pasa la cosa se complica más. ¿O no? Unos van delante y otros vienen detrás. Así que no se cuadre mucho porque que está jovencito. Pégale 50 años a la vida suya y usted verá lo que pasa. Bueno, déjeme seguir con lo que estoy diciendo. Déjeme seguir con mi sermón. Mi pregunta, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pablo lo entendió. Por eso, cuando dice la Biblia que Pablo hablaba denodadamente, hablaba con denuedo, con franqueza, con sinceridad, nos dice, expresaba la experiencia que había tenido. Y en este momento empezamos el tema de la noche. Pablo, cuando conoció a Cristo, tomó una decisión. Y es la misma decisión que debe tomar cada ser humano. Si Dios no es el primero y el principal en tu vida, entonces Dios no tiene nada que ver contigo. Dios no quiere una entrega a la mitad.
porque cuando Cristo se entregó por nosotros, se entregó completamente. El secreto del éxito en la vida no es darle una parte de nuestra vida a Dios, es darlo todo a Dios como Dios lo dio todo por nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De modo que cuando Pablo se encuentra con Jesús, Pablo hace una decisión. La decisión de Pablo fue reconocer a Cristo como el Señor de su vida. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, mire lo que Pablo dice. Y comencemos aquí. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? ¿Cómo dice el 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué dice? Y le dio un nombre que es, ¿cómo dice? Sobre todo nombre. ¿Exaltaron a Cristo hasta lo sumo? ¿Sí o no? Cristo dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo dice, bueno, si Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, si Cristo es Señor de todo, entonces, versículo 11, ¿cómo dice el verso 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué cosa? El Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo aceptó a Cristo como su Señor. Aceptar a Cristo como Señor significa aceptar lo que Dios dice acerca de Cristo. Rápidamente hagamos un breve estudio acerca del valor de la frase Señor para Cristo Jesús. Haremos este paréntesis para que usted logre entender la importancia y la trascendencia de tener y aceptar a Cristo como Señor. En el Salmo 110, el versículo 1, vamos rapidito, mire lo que escribió David. Salmo 110, versículo número 1. Y veamos cómo Cristo entiende esto, para entonces entender la decisión de Pablo. Salmo 110, versículo 1, dice la Biblia, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta era, este Jehová o Yahvé que le dice al Señor, ¿a quién se está refiriendo? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Cristo viene a la tierra, San Mateo capítulo 21, 22 y 23, los escribas y los fariseos le hicieron preguntas duras y difíciles para atraparlo, para meterlo en problema. Después que terminaron sus preguntas, entonces Cristo le hizo una pregunta. Y lo que le preguntó fue lo que este salmo dice. La pregunta de Cristo era, ¿quién es ese Señor a quien Jehová le dice, siéntate a mi diestra? ¿Quién es ese Señor a quien Jehová le da todo poder? ¿Quién es ese Señor a quien Jehová lo pone por encima de todo? ¿Quién es ese Señor que gobernará sobre todo lo que hay? San Mateo capítulo número 22. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Queremos dejar bien claro por qué Pablo aceptó a Cristo como su Señor. ¿Se ganó Cristo ese señorío? San Mateo 22, versículo 41 al 46. Dice el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué cosa? Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó ninguno desde aquel día preguntarle más. Mi pregunta entonces, ¿a quién fue que Dios le dijo Señor? A Cristo. ¿Y qué dijo el Señor de Cristo? Siéntate a mi diestra, colócate en una posición de poder y autoridad sobre todo, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, hasta que todos tus enemigos sean vencidos. Cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, venció la maldad, venció el pecado y venció al diablo.
Y hasta cuando resucitó, venció a la muerte. Y él dice, el último enemigo que será vencido será la muerte. Mi pregunta, ¿resucitarán los cristianos en Cristo, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Serán cambiados y transformados? Así que ya Cristo venció, ya Cristo ganó, ya Cristo conquistó todo. Lo único que está esperando es que las personas acepten el arrepentimiento para que sean receptores de la bendición de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto es un asunto de principio, es un asunto legal. Nadie puede salvarse por obligación. La gente alcanzará la salvación si la acepta como un regalo de Dios. Por eso usted no puede obligar a nadie que se salve. ¿Le llaman a Dios juez o no le llaman juez? ¿Sí o no? ¿Hay juicio o no hay juicio? Entonces usted tiene que hacer una decisión. O usted acepta lo que Dios proveyó o lo rechaza. Si usted no lo acepta, ya lo rechazó. Un asunto legal. ¿Qué le costó a Dios la salvación suya? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo pagó Dios el pecado suyo? Con la sangre de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿es un asunto serio o no es un asunto serio? A ver, ¿sí o no? Sí. Y yo le pregunto, si Dios fue capaz de dejar que a Cristo lo clavaran en la cruz, de dejar que lo golpearan, si Dios fue capaz de aceptar que Cristo le hicieran todo lo que le hicieron, y si Cristo fue capaz de aceptar que le hicieran lo que le hicieron para pagar el precio del pecado, mi pregunta para usted, ¿cómo usted se puede imaginar o creer que se va a salvar estando en sus pecados? El Señor nos salva del pecado, pero no nos salva en el pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y Pablo entendió eso. ¿Contra quién estaba pecando Pablo? Contra Cristo. ¿A quién estaba persiguiendo? Pues Jesús le dijo, dura cosa te dar cosa contra la aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que el daño que le estaba haciendo a los cristianos, se lo estaba haciendo ¿a quién? A Cristo. Y Pablo inmediatamente cambió. Entonces Pablo reconoció a Cristo como su Señor. Pastor, ¿y qué significa reconocer a Cristo como Señor? Vamos a ir al Antiguo Testamento y busquemos una figura, un ejemplo del Antiguo Testamento para entender esto. Aceptar a alguien como Señor significa someter mi voluntad a la otra persona y aceptar que la otra persona sea la guía de mi vida. Cuando Pablo aceptó a Cristo como su Señor, entonces Pablo dice, yo voy a vivir conforme a lo que Cristo quiere. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda mi vida se centrará ahora en Cristo. ¿Cuál es la idea? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, para tener una idea de lo que está pasando en la mente de Pablo. Una costumbre judía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se sometía la gente a un señor, a un amo? Éxodo, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, cómo Pablo utiliza esta figura. Dice el versículo 1, ¿cómo dice? Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá, ¿cómo dice? Libre de balde. Si tú compras un esclavo hebreo, si tú compras un siervo hebreo, te va a trabajar 6 años, al año 7 tiene que dejarlo ir libre. Ahora mire lo que dice Dios en aquel tiempo. Si entró solo, ¿qué cosa? Solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá como solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, le hará un hoyo, la oreja con lesna, y será su siervo ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Mi pregunta, ¿un esclavo voluntario sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué se hizo un esclavo voluntario? Dice, yo amo a mi señor, yo amo a mi mujer, yo amo a mis hijos y me quedo aquí para siempre.
¿Amó Pablo a Jesús? ¿Lo amó o no lo amó? Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice Pablo entonces. Un esclavo voluntario, un esclavo por amor, un esclavo para siempre. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice Pablo, ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo. La frase, la palabra siervo, en griego, doulos, significa ¿qué? Esclavo. ¿Se sometió Pablo a Cristo? Sí. ¿Aceptó Pablo la dirección de Cristo? Sí. Usted dirá, oiga, esclavo. Pero un momento, querido, pero un momento. Todo ser humano se somete a alguien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oigan, vamos a complicar esto. ¿Le parece si lo complicamos un poco? A ver, vamos, lo complicamos. Sí, porque la cosa fácil como que aburre. A mí me gusta complicar un poco la situación para que la gente se despierte. Siempre estamos sometidos a alguien, ¿sí o no? Usted o se somete a Cristo o se somete a otro. Yo no voy a decir el nombre. Empecemos primero por el otro, que puede ser usted mismo, o puede ser otro ser humano, o si usted quiere puede ser el demonio. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted está sometido a alguien que no es Cristo? Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo número 17. Y antes de leer el versículo, déjeme explicarle algo. Cuando usted se somete a alguien, o cuando usted se somete a algo, ese alguien o ese algo gana el derecho sobre usted. Lo interesante entonces es que esa persona tiene derecho en la vida suya. Usted, quiéralo o no, está sometido a algo o a alguien. Pablo dice, yo me someto a Cristo. Yo acepto a Cristo como mi Señor. Lo interesante de Cristo es que si usted se somete a Cristo, si usted acepta a Cristo como su Señor, si usted acepta ser esclavo de Cristo, en el momento que usted le dé la gana, se puede ir. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero las otras gente no. Si usted se somete a alguien, lo tienen con el pie en el cuello. Si se somete al diablo, lo tienen con el pie en el cuello. Con Cristo no. Cristo dice, mi negro, si tú quieres estar conmigo es por amor. Si tú no me amas, te puedes ir. El hijo pródigo, ¿se fue o no se fue? ¿Se fue o no se fue? Yo pregunto, ¿cuándo se recibe la herencia? ¿Cuando el papá se muere? ¿Se había muerto el papá de este muchacho? ¿Este era un abusador? ¿Le dio la herencia o no se la dio? ¿La merecía? Dios es así. Tú quieres estar conmigo por amor. No quieres estar, te puedes ir. Y eso me gusta de Dios. Por eso soy cristiano. A mí no me gusta que me sometan. Y todo esto lo hago porque amo a mi Señor. ¿No le parece que es lindo así? A ver, ¿sí o no? ¿Me dejan hacerle una pregunta difícil? Seguro que se la puedo hacer. Es peligrosa esta pregunta. ¿Hago mi pregunta? No me levante la mano, pero si usted está casado, escuche esta preguntita peligrosa. ¿Están listos? Oiga la pregunta. Me encanta hacer esta pregunta y le he hecho 1.000.000 de veces en diferentes lugares. La palabra 1.000.000 de veces significa una hipérbole, es una exageración. La pregunta es, si una persona está casada y le es fiel a su esposa porque está casado, ¿es fiel o infiel? Qué bueno que están pensando. Qué bueno que están pensando. ¿Repito la pregunta? ¿La repito o no la repito? Si un hombre está casado y le es fiel a su esposa porque está casado, ¿es fiel o infiel? Cambio la pregunta. Si un hombre está casado y le es fiel a su esposa porque la ama, ¿es fiel o infiel? Es fiel. Y eso pasa con Dios. Dios no quiere bregar con gente que dice, no, déjate de eso, mi negro. Vete. Si no es por amor, olvídate. La tragedia humana es que hay demasiados religiosos que están ahí, yo me digo, pero ¿cómo, qué cristianismo es ese? Por miedo a no perderse, viven como sometidos. Y usted le ve la cara larga, amargada, angustia. ¿Pero qué cristianismo que tiene? ¿Pero qué es esto?
aburridos, siempre incómodos, de mal humor, exigentes. ¿Pero qué cristianismo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba en un lugar, compadre, a mí me encanta reírme. Cuando hay que reírse, yo me río y me arrastro. Si usted va a mi casa, es cosa linda. Si a usted un día se le ocurre comer en mi casa, usted va, o se ríe o lo hacemos reír. En casa, no importa lo que esté pasando, siempre que llegamos, comemos, siempre hay una historia que hacer. Y nos morimos de risa todo el mundo. Y mi esposa es una tipa muy tranquila, muy serena, muy seria, pero ay, qué cosa linda cuando empieza a hacer cuentos. Qué cosa rica. Y nos reímos todos y cuando aparece el otro. Y es una gozadera, es una fiesta lo que se arma en la casa. Dice la Biblia que Dios ungió a Cristo con óleo de alegría más que a sus compañeros. Hebreo 1:9 y lo trae del libro de Salmos. Cristo era un tipo lleno de gozo. Dice en la página 297-298 del libro de toda la gente, en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. ¿Dónde está tu cristianismo? Hay unos cristianos que uno le ve la cara y le pregunta, a este se le mataron toda la familia. No, déjese de eso. El gozo del Señor, mi fortaleza es. A veces he tenido que estar haciendo funerales y se me olvida que hay un muerto ahí detrás. O sea, no detrás, no, el muerto está en la caja. Sí, porque uno siempre predica delante del muerto. Porque si usted predica detrás del muerto, la gente no se va a concentrar mirando el muerto. Y a veces son bodas, son unos funerales muy finos, unos funerales que usted le ve la mitad al muerto. De caja abierta, una caja carísima, y de la cintura para arriba usted ve al muerto ahí, derechito ahí, usted le ve todo. Entonces yo me paro delante para que no vean al muerto, sino que me vean a mí y escuchen. Pero a veces se me olvida que es un funeral, y la gente se goza, y a veces la gente hasta los dueños del muerto se ríen, porque olvídese, si el Señor está presente hay gozo, ¿o no? Amén. Y así es más fácil, porque cuando usted le da el tablazo a la gente le duele menos. ¿O no? ¿Sí o no? Si usted no se arrepiente, dice la Biblia, vamos a leer ese versículo, Salmo capítulo 7, versículo 12. Usted no se quiere arrepentir, no hay problema. Mire lo que le va a hacer el Señor al final. Y eso hay que tomarlo con una risa, una sonrisa, con gozo. Porque imagínese usted que lo arreglen triste, mejor que lo arreglen contento, ¿o no? Salmo capítulo 7, versículo 12. ¿Qué hace Jehová si tú no te arrepientes? Mira qué cosa linda. Si no se arrepiente, dice la Biblia, ¿qué dice? Si no se arrepiente, le voy a cortar la cabeza. Tranquilo, mi negro, no te arrepientas, te van a cortar la cabeza. Y sin cabeza no hay quien viva, ¿o no? A ver si o no. Pablo decidió aceptar a Cristo como su Señor. Pablo decidió vivir con Cristo y aceptarlo en su vida como su Señor. Tomó la decisión de entregarse a Cristo como un siervo voluntario. Romanos 1:1 dice, Pablo, ¿siervo de quién? Siervo de Jesucristo. ¿Siervo de quién? De Jesucristo. Así que Pablo dice, yo haré lo que Cristo quiera. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser un siervo de Jesucristo? ¿Cuánto quisieran ser siervos de Jesucristo? Significa que la agenda suya desapareció. Ahora tiene que seguir la agenda de Cristo. Mi pregunta, ¿en la agenda de Moisés quería entrar a Canaán? Sí. Pero había pecado Moisés con Aarón cuando hablaron a la piedra, la golpearon. ¿Le dijo Jehová que no entrarían? ¿Murió Moisés o no murió? Oiga, una pregunta le tengo. En el libro de Judas, en el versículo 9, dice que el arcángel Miguel vino y lo resucitó. Mi pregunta, ¿se llevaron a Moisés para el cielo resucitado, sí o no? Sí, así que no entró a Canaán, pero se lo llevaron al cielo. ¿Le dieron mejor que lo que esperaba? La agenda de Dios para la vida tuya es mejor de lo que te puedes imaginar. La testarudez humana de insistir en hacer su voluntad, los convierte en un maldito de Dios. No se me ha olvidado Jeremías 17:5, es que es muy fuerte y tengo que preparar el ambiente. ¿Están listos ahora para leer Jeremías 17:5? Le va a doler. Vamos a Jeremías 17:5. Yo sé que pensaron, ya el tipo se le olvidó de la cita. No. Es que hay que preparar el ambiente, mi amigo, esto es fuerte, lo que viene le va a doler.
Jeremías 17:5. ¿Cómo dice el versículo 5? Así ha dicho ¿quién? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y qué más? Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? Se aparta de Jehová. ¿Qué significa poner corazón por su brazo? Poner y su corazón. Dice el varón que confía en Jehová y pone carne por su brazo. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando usted confía tanto en usted, cuando usted confía tanto en otra persona, que eso le lleva a confiar más que en Dios y le lleva a separarse de Dios. ¿Qué cosa es usted? Un maldito. Pablo decidió confiar en Dios, entregarse a Dios y aceptar a Cristo como su Señor. Y entonces, versículo 7, ¿cómo dice el 7? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice ahora? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová. ¿Usted sabe en quién está confiando? ¿Sí o no? El mundo está lleno de tantas cosas raras y se está llenando de tantas tinieblas porque hay tantos cristianos que dicen que se han puesto en la mano de Jehová y es mentira. Están apoyados en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos saben hacer, en lo que ellos tienen, pero no han confiado en Jehová. Cuando le viene un problema, primero piensan, ¿cuánto tengo en el banco? ¿Sí o no? Tengo que llamar a fulano. ¿Es así o no es así? Sea honesto, ¿sí o no? Pero si es una persona arrepentida, primero dice, voy a orar a Dios. Voy a orar a Dios. Entonces Dios es lo primero en su vida. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser una persona arrepentida? Déjeme decirle, estas predicaciones no son para lo de afuera, ni para lo de adentro, no, es para todo el mundo, compadre. El llamado al arrepentimiento que hacen en la Biblia es a los que son cristianos. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿A quién le predicó Juan el Bautista? A los judíos. ¿A quién le predicó Cristo? A los judíos. ¿A quién le predicó Pedro primero? A los judíos. ¿A quién comenzó a predicarle Pablo? A los judíos. Así que el llamado al arrepentimiento es para ti, querido hermano. Porque seamos honestos y sinceros, si nosotros lo que nos llamamos cristianos fuéramos personas arrepentidas, millones de almas se estuvieran entregando a Cristo Jesús. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no es arrepentido? Que centra la vida en uno mismo o en la vida de otra persona y en lugar de bendiciones recibe maldiciones. ¿No han visto el mundo cómo se está yendo a pedazos? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Usted cree que Dios quiere que la gente se esté yendo a pedazos? No. Mire la juventud, mire los hogares, todo se está yendo a pedazos porque el mundo necesita personas arrepentidas. Pedro, Juan, Andrés, los discípulos, los apóstoles, cuando caminaron con Jesús, ¿eran personas arrepentidas? No. Tenían una agenda oculta. Querían ser grandes en la tierra. Pero después que Cristo se fue al cielo, entendieron cuando recibieron el Espíritu Santo. Entonces se convirtieron en personas arrepentidas y Cristo a través de ellos hizo cosas maravillosas. ¿Sí o no? Hoy necesitamos entregarnos en las manos de Dios. Necesitamos aceptar que el Espíritu nos convierte, nos cambie. Que seamos personas arrepentidas. Cambiará la vida suya, cambiará la vida de su familia, la vida de sus hijos, cambiará el ambiente donde estamos. Dios tiene poder para cambiarlo todo, pero Dios no puede trabajar sin una persona arrepentida. Usted puede hacer toda la musaraña que le dé la gana. Usted puede fingir todo lo que usted le dé la gana. Pero Dios no se va a dejar relajar por usted. La gente sabrá que es una lata vieja, una cántara vacía. ¿Se entendió la cosa que lo que quiere decir? ¿Han visto? Ya no se usa eso, pero ¿se acuerdan antes cuando la gente se casaba que le ponían mucha lata vieja a un carro y dice, esta lata no? Ya esa mojiganga no se usa, ya yo no veo que se usa eso. ¿Por qué no le ponían latas llenas? Porque las latas llenas no hacen ruido. Pero no se han dado cuenta que como las gallinas, la gente está haciendo mucho ruido. Y bendito sea Dios. La gallina cuando ponen un huevo le hacen un escándalo y una fiesta que uff, ¿o no? ¿Nunca han visto una gallina después que pone un huevo?
Lindo cuando le hacen el juego, que el gallo también empieza a cantar y todo el mundo le hace la... ¿Y qué fue lo que pasó? Puso un huevo, es cosa linda, mamá. ¿Hay un producto, sí o no? Entonces, si estamos en las manos de Jesús, veremos el resultado de nuestro arrepentimiento. ¿Predicó Pedro un sermón? ¿Sí o no? ¿Se bautizaron 3,000? El producto, el resultado de su arrepentimiento. ¿Vale la pena un sacrificio tu esposa? ¿Sí o no? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Entonces te hago un llamado. Es tiempo de que te entreguen las manos de Dios para que el Señor te haga una persona arrepentida. Porque si no te arrepientes, Él afilará su espada. Porque si no te arrepientes, posiblemente no vea en el cielo ni a tu familia ni a tus amigos. La gente está esperando por personas arrepentidas para ellos arrepentirse también. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y yo le pregunto a usted, querido hermano, y a usted, querido amigo, hermana y amiga, ¿necesitamos ser arrepentidos, sí o no? Sí. Pablo, siendo doctor en teología, lo entendió. Pablo entendió la necesidad que había. Y miren lo que dijo Pablo. Me llama la atención y me llena de gozo la actitud de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo número 8. Pablo estaba muy enfocado en lo que tenía que ser y lo que tenía que hacer. Filipenses capítulo 3, versículo número 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué cosa dice ahora? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. ¿Quién era número uno en la vida de Pablo? Cristo. ¿Te gustaría que Cristo sea número uno en la vida tuya? Amén. Sinceramente. Cuando Cristo es número uno en la vida tuya, lo sabe tu esposa o tu esposo, lo saben tus hijos, tus amigos y familiares. ¿Por qué? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La gente verá en tu vida el resultado de tu entrega a Dios. Y las bendiciones del cielo se verán en tu vida. Y la gente sabrá que tú caminas con Dios. ¿Sí o no? Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Me llena de gozo cómo la Biblia empieza a describir esta maravillosa experiencia de Cristo como Señor. Cuando el apóstol Pablo presenta a Cristo como su Señor, utiliza una frase que es paralela o sinónimo de la frase Señor. Y él utiliza la frase que un nombre que es sobre todo nombre. Veamos rapidito esto. Efesios capítulo número 1, versículo 19 al 21. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Porque si Cristo es tu Señor, entonces Cristo es dueño de tu vida. Entonces Cristo es que debe preocuparse por la vida tuya. Entonces Cristo se encarga de la vida tuya, porque eres propiedad de Cristo. Efesios 1, 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, ¿y qué más dice ahora? Y autoridad, ¿y qué más? Y poder, ¿y qué más? Y señorío, ¿y qué dice ahora? Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, Cristo ganó y conquistó todo. Si yo soy de Cristo, en Cristo, conquisto todo. ¿Se entiende o no se entiende? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire qué cosa linda, las garantías en Cristo. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Qué dice el versículo 9? Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué dice Pablo? Y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasa en un hogar donde Cristo es el Señor de papá, el Señor de mamá y el Señor de los hijos? ¿Se verán las bendiciones de Dios en ese hogar? ¿Sí o no? ¿Necesitamos nosotros a Cristo como Señor de nuestra vida? Si tú aceptas en este momento a Cristo como tu Señor, ponte en pie conmigo. Es una aceptación voluntaria, es una aceptación amorosa. Romanos capítulo número 10, versículo 8 al 13. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 8, más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice ahora? Será salvo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Usted lo cree o no lo cree? Mi pregunta entonces, ¿acepta usted a Cristo como el Señor de su vida? ¿Cuántos son padres de familia? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Se imaginan lo que puede pasar en un hogar donde se acepta a Cristo como Señor de la vida? ¿Se atreve usted hoy como papá a aceptar a Cristo como el Señor de su vida? ¿Quiere entregarle su hogar a Cristo? Entonces venga conmigo al frente. Al pasar al frente, usted está diciendo, de hoy en adelante, Cristo es el Señor de mi casa. De hoy en adelante, mi esposa, mis hijos y yo somos propiedad de Cristo. De hoy en adelante, mi casa es para la gloria de Cristo. De hoy en adelante, viviremos conforme a lo que diga Cristo. De hoy en adelante, nos humillaremos delante de Cristo. De hoy en adelante, Cristo será el Señor de nuestra vida. Querido Padre Celestial, agradecemos la oportunidad hermosa y maravillosa que nos concede de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por el testimonio de Pablo, que aceptó a Cristo como el Señor de su vida e hizo maravillas en esta tierra. Y todavía hoy recordamos al apóstol Pablo. Pero Dios, gracias por estos amigos y amigas, hermanos y hermanas, que siendo padre y madre de familia, han aceptado a Cristo como el Señor de su vida. Padre, legalmente le han dado derecho a usted para que el Espíritu Santo venga y more en sus corazones. Que desde hoy sus mentes sean dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo. Que aquellos que tienen problemas o dificultades, Señor, sean atendidos personalmente por usted. Que las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales o espirituales sean atendidas y dirigidas por usted, Señor. Y ahora, como ministro del Evangelio, le ruego, acepte, Señor, a estas personas en su mano bendita. Que sean preparados y preparadas, habilitados y habilitadas con su espíritu para comprender y entender su palabra. Que desde hoy sus hogares sean un lugar donde se manifieste la presencia y la persona de Dios. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.